Vale, muy bien. Voy a citar un ejemplo para ilustrarlo. Últimamente apareció en Berlín un libro sumamente interesante, De obrero en América. Durante algún tiempo su autor, el consejero gubernamental Kolb, vivió en América, trabajando como jornalero. Esto le permitió formarse un juicio sobre los hombres y sobre la vida, de un modo que evidentemente no le hubiera sido posible durante su vida antes de llegar a la posición de consejero gubernamental, ni tampoco por sus experiencias como tal. Quiere decir que durante años había ocupado un puesto de bastante responsabilidad hasta que después de haberlo dejado, por poco tiempo, para ir lejos de su patria, llegó a conocer la vida de tal manera que en dicho libro pudo escribir la siguiente frase significativa, comillas. ¿Cuántas veces en el pasado, al ver mendigar a un hombre sano, me pregunté con indignación moral, ¿por qué no trabaja este holgazán? Entonces lo supe. En la teoría se lo ve distinto a lo que es en la práctica, y en el gabinete de estudio se trabaja bastante bien, incluso con las más aborrecibles categorías de la economía política. Cierra comillas. Sin dar lugar a malentendidos, hay que tributar admiración a este hombre, que no vaciló en renunciar por un tiempo a una situación cómoda para trabajar duramente en una fábrica de cerveza y otra de bicicletas. Además, para no despertar la creencia de que nosotros tratamos de censurarle, hemos de destacar el respeto por este cometido. Pero para quien lo observe correctamente, resulta evidente que toda instrucción y toda ciencia que este hombre haya recibido no le han capacitado para juzgar la vida. Hay que ver claramente qué es lo que aquí se admite, a saber, actualmente puede aprenderse todo aquello que a uno le da la capacidad para ocupar posiciones más bien elevadas. No obstante, se está totalmente ajeno a la vida en que se debe actuar. ¿No es esto comparable a haber estudiado en la Facultad de Ingeniería la construcción de puentes y al verse realmente frente a esta tarea resulta que no se comprende nada al respecto? No. Por cierto, no es exactamente lo mismo, pues quien esté mal preparado para la construcción de puentes se dará cuenta de este defecto al encontrarse ante la tarea práctica. Dará prueba de ser chapucero y será rechazado por doquier. Empero no se manifestarán tan pronto los defectos de quien esté mal preparado para actuar en la vida social. Puentes mal construidos se derrumban, y para el juicio más parcial queda evidente que el constructor era chapucero. En cambio, lo que se chapucea en la actuación social solo repercute en hacer sufrir a los demás, y a la relación de este sufrimiento con la chapucería no se le da la misma atención como a la casualidad entre el derrumbe de un puente y la incapacidad del constructor. Se podrá responder, está bien, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la ciencia espiritual? ¿Crees acaso que la ciencia espiritual con las ideas de reencarnación y karma y de los mundos suprasensibles hubiera conferido al consejero Cole una mejor comprensión de la vida? Nadie podrá sostener que las ideas acerca de los sistemas planetarios y los mundos superiores hubiesen ayudado al señor Cole para no tener que confesar que con las más aborrecibles categorías de la economía política se trabaja bastante bien en el gabinete de estudio. La ciencia espiritual realmente permite responder cómo lo hizo Lessing en un determinado caso. Yo soy aquel nadie e incluso lo sostengo. Naturalmente, no hay que tomarlo en el sentido como si alguien con la doctrina de la reencarnación o el conocimiento del karma pudiese actuar socialmente en forma correcta. Se entiende que en cuanto a los futuros consejeros gubernamentales, no se trata de remitirlos a la doctrina secreta de Blavatsky, en vez de emprender un estudio universitario con Schmuller, Wagner o Bretano. Bueno, muy bien. No sé si hay algún comentario, pregunta con este párrafo que Steiner, a modo de ejemplo, lo saca a colación, o continuamos con la lectura.
creo que vale la pena como que tratemos de extraer la idea principal del párrafo, ¿no? Sí, exactamente, eso es lo más importante. Y hay dos opciones. Puedo dar mi punto de vista o lo podemos volver a leer y entre todos lo consideramos. ¿Les parece? Sí, Vale, entonces voy a releerlo. Voy a citar un ejemplo para ilustrarlo. Últimamente apareció en Berlín un libro sumamente interesante, de obrero en América. Durante algún tiempo su autor, el consejero gubernamental Cole, vivió en América, trabajando como jornalero. Esto le permitió formarse un juicio sobre los hombres y sobre la vida, de un modo que evidentemente no le hubiera sido posible durante su vida antes de llegar a la posición de consejero gubernamental, ni tampoco por sus experiencias como tal. Quiere decir que durante años había ocupado un puesto de bastante responsabilidad hasta que después de haberlo dejado, por poco tiempo, para vivir lejos de su patria, llegó a conocer la vida de tal manera que en dicho libro pudo escribir la siguiente frase significativa, comillas. ¿Cuántas veces en el pasado, al ver mendigar a un hombre sano, me pregunté con indignación moral, ¿por qué no trabaja este holgazán? Entonces lo supe. En la teoría se lo ve distinto a lo que es en la práctica, y en el gabinete de estudios se trabaja bastante bien, incluso con las más aborrecibles categorías de la economía política. Cierra comillas. Sin dar lugar a malentendidos, hay que tributar admiración a este hombre que no vaciló en renunciar por un tiempo a una situación cómoda para trabajar duramente en una fábrica de cerveza y otra de bicicletas. Además, para no despertar la creencia de que nosotros tratamos de censurarle, hemos de destacar el respeto por este cometido. Pero para quien lo observe correctamente, resulta evidente que toda instrucción y toda ciencia que este hombre haya recibido no le han capacitado para juzgar la vida. Hay que ver claramente qué es lo que aquí se admite, a saber, actualmente puede aprenderse todo aquello que a uno le da capacidad para ocupar posiciones más bien elevadas. No obstante, se está totalmente ajeno a la vida en que se debe actuar. ¿No es esto comparable a haber estudiado en la Facultad de Ingeniería la construcción de puentes y al verse realmente frente a esta tarea resulta que no se comprende nada al respecto? No, por cierto, no es exactamente lo mismo, pues quien esté mal preparado para la construcción de puentes se dará cuenta de este defecto al encontrarse ante la tarea práctica. Dará prueba de ser chapucero y será rechazado por doquier. Empero, no se manifestarán tan pronto los defectos de quien esté mal preparado para actuar en la vida social. Puentes mal construidos se derrumban, y para el juicio más parcial queda evidente que el constructor era chapucero. En cambio, lo que se chapucea en la cuestión actuación social solo repercute en hacer sufrir a los demás, y a la relación de este sufrimiento con la chapucería no se le da la misma atención como a la casualidad entre el derrumbe de un puente y la incapacidad del constructor. Se podrá responder, está bien, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la ciencia espiritual? ¿Crece acaso que la ciencia espiritual con las ideas de reencarnación y karma y de los mundos suprasensibles hubiera conferido al consejero Cole una mejor comprensión de la vida? Nadie podrá sostener que las ideas acerca de los sistemas planetarios y los mundos superiores hubiesen ayudado al señor Cole para no tener que confesar que con las más aborrecibles categorías de la economía política se trabaja bastante bien en el gabinete de estudio. La ciencia espiritual realmente permite responder como lo hizo Lessing en un determinado caso. Yo soy aquel nadie e incluso lo sostengo. Naturalmente no hay que tomarlo en el sentido como si alguien, con la doctrina de la reencarnación o el conocimiento del karma, pudiese actuar socialmente de forma correcta. Se entiende, espérate, me perdí. Ahí va. Se entiende que en cuanto a los futuros consejeros gubernamentales,
No se trata de remitirlos a la doctrina secreta de Blavatsky en vez de emprender un estudio universitario con Schmuller, Wagner o Brentano. Bueno, muy bien. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, ahí en esta lectura hay dos aspectos pues que yo destaco. Digamos que a mí me parece que ponerse en los zapatos de los demás es importante para comprender a los demás y para valorar a los demás. Por ejemplo, una persona que en la casa eh, hace labores de la casa, ¿sí? Barrer, trapear, cocinar, lavar la loza, pues entiende lo que es ese trabajo para la gente que vive de eso. O por ejemplo, una persona que eh, siembra, qué sé yo, un árbol, lo que sea, o sea, ve que no es algo sencillo, o bueno, o corta el pasto de, de su casa o de su finca, lo que sea. Pero obviamente, como dice ahí, no es suficiente para, o sea, ayuda mucho, pero de todas maneras, pues toca que ir más allá ir más allá, ir más al fondo de las cosas. Sí me parece que sí le aporta a uno, pero no es suficiente. Y lo otro que me preguntaba es, hoy en día se enfrenta uno muchas veces yo creo que a todos nos pasa, vamos por la calle y vemos a alguien pidiendo, ¿no? Sí. Y en el fondo el cuestionamiento que se planteaba ahí, uno se lo hace, ¿no? Porque uno ve gente joven, algunas veces utilizan niños como para tener mejores resultados, pero uno dice, ¿hasta dónde realmente estas personas, hasta dónde realmente están allí porque no pueden trabajar o será acaso que encuentran mejor que es más fácil esa alternativa de vida que trabajar? Porque cuando uno habla con otras personas, ya la gente en el campo, por ejemplo, no quiere trabajar. ¿Sí? Tengo un amigo que tiene una finca con cacao y no consigue trabajadores, o sea, no hay. Entonces, digamos que eso quería plantearlo también como un cuestionamiento, ¿no? Muchas gracias, Vladimir. Sí, en lo que dices, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Hay que seguir discutiendo sobre eso porque da para mucho que hablar al respecto. Eh, Elizabeth, ¿querías decir algo? Hola, buenas noches a todos. Buenas Primero noches. que todo, un gusto. Bueno, me alegra mucho. Soy nueva en este grupo y la verdad, encantada. Bueno, pues este párrafo la verdad me cae al guante, podría decirlo así, porque estoy viviendo una experiencia eh, relacionada, ¿no? Porque pues salgo de la universidad hace poquito, uno cree que sabe, digamos, todo lo teórico, pero cuando uno sale a laborar ya uno se siente pequeñito y siente que ya no sabe nada, ¿no? Siento que pues en este texto sí como presenta como esa desconexión que hay entre la educación formal, se podría decir, y la comprensión real de la vida social y laboral, ¿no? Digamos que es importantísimo unir estas dos partes para tener, digamos que, cierto éxito, ¿no? Tengo bastantes ejemplos, uno muy cercano de alguien de la Universidad del Cauca, ingeniero civil, muy parecido a este ejemplo que ponen. Era excelente en la universidad, pongámosle que 5 todo, excelente. Le dan, digamos, la posibilidad de trabajar en un proyecto de puentes o
la otra opción era una beca en otro país y él eligió los puentes. Le cuento que ese puente no duró mucho, no le sirvió completamente, digamos que los conocimientos teóricos. Y hasta ahora, pues lo que sé es que está endeudadísimo con la universidad, o sea, no le fue tan bien en esa parte. Entonces creo que sí hay la conexión de esas dos partes es muy importante. Eso es. Muchas gracias, Lidia, por tu comentario. Sí, de acuerdo. Hay mucho, o sea, miren que de este párrafo hay mucho que hablar. Eh, Pri, ¿tenías algo que decir? Creo que la mira también había levantado la mano. Sí, Pri, no, una cosita importante también aquí que me resuena es esa capacidad siempre antroposófica de buscar el punto medio, ¿no? Es decir, hay como extremos, o sea, o polaridades que se hablan en antroposofía. Entonces, por ejemplo, los teóricos, los prácticos, pero digamos, el punto antroposófico siempre es el tercer punto. Es decir, no hay ni blanco ni negro, sino que hay un tercer punto. Y ese es el llamado, digamos, antroposófico, que es buscar siempre como esa trimembración en todo, no esa polaridad que nos muestra el mundo externo, sino también esa trimembración que hay en cada acto. Entonces, por ejemplo, pues es mucho mejor ser esa persona, digamos, ese profesional integral que toma de lo teórico y toma de lo práctico. Entonces es como ese llamado a mirarlo en todo, ese tercer punto, ¿no? De acuerdo, Pri, de acuerdo, esa es la idea, siempre tener al menos 3 puntos de vista o más, es correcto. Vladimir, ¿tenías algo que decir? Sí, creo que me parece muy interesante lo que plantea Lisbeth, que muestra cómo realmente en la educación, particularmente la educación a nivel universitaria, está muy lejos de realmente preparar para la vida. O sea, lastimosamente, en las universidades de todo nivel se cae en una teorización extrema, ¿sí? E inclusive en posturas filosóficas, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el campo de la economía. Yo por lo menos conozco gente que estudia economía en la UIS, que es una universidad que tiene muy buena fama, pero me parece que la economía que enseñan en la UIS es una economía, los profesores todavía están en sus botacorrientes, en sus echaglobos, y realmente la gente no sale preparada para lo que realmente tiene que hacer. Y en eso, así como se dice, es la vida, es la experiencia la que va enseñando, ¿sí? Inclusive a uno le sorprende, ahora que pasaron estos accidentes, a propósito de los puentes, oír a un funcionario decir, no, una comisión ya había hecho un estudio y no encontró ninguna falla en el puente. O sea que ese puente se cayó por, no sé, por fuerzas sobrenaturales o cosas, o sea, no se reconoce la responsabilidad de las cosas que se tiene, por ejemplo, en eso tan delicado que es como construir un puente. O sea, que en todas las profesiones, un arquitecto, un ingeniero civil, bueno, yo creo que todas las profesiones demandan una responsabilidad grande con la sociedad. Pero vivimos en un mundo, particularmente en países como el nuestro, que no, eso no. Lo más seguro es que no pase nada, ¿no? De pronto atenderán algunas demandas y todo, pero de ahí para allá no. O sea, ¿cómo puede ser posible que no se acepten esas responsabilidades, las implicaciones que tiene? Y eso obviamente detrás de eso hay no solamente problemas de conocimiento, sino problemas de corrupción, ¿cierto? Que todos más o menos sabemos. Pero realmente es la vida, o sea, pero una vida no solamente dedicada al trabajo, sino a la reflexión y a la comprensión, como lo se mencionaba en otro capítulo, que es, creo que una de las cosas que nos toca, o sea, podemos estar en reconocer la parte espiritual, pero tenemos que
aprender de ciencia, aprender de idiomas, aprender de matemática, bueno, cada cual en el campo en que esté, ¿ok? Así es, Vladimir. Muy, muy de acuerdo contigo. Y hay mucho que hablar con lo que dices también. Pri, ¿tenías algo que decir? Sí, eso que dice Vladimir me parece súper importante porque es realmente esa conexión, y por algo Steiner también menciona lo del puente, es que esa conexión se ha perdido en casi todos los sistemas. Entonces, pues yo hablo por lo menos de la parte médica. En la parte médica hay dos conceptos epistemológicos, el de medicina convencional, que solamente cree en lo que se ve, y el de las medicinas tradicionales, ¿sí? Que son conceptos epistemológicos en donde tienen en cuenta el alma y el espíritu, o mucho de vivencia propia, ¿no? Entonces, por ejemplo, como el uso de los alucinógenos en los chamanes, esas son vivencias propias que no se pueden demostrar. Pero entonces ahí está en donde es lo importante, ¿sí? Que es ese puente o esa conexión que se debe tener entre siempre los dos polaridades. Entonces, por ejemplo, en- por eso se menciona que la antroposofía es una ampliación en lo que sea, ¿no? Digamos, en ingeniería, en agricultura, en medicina, en arte, en psicología, o sea, en todas estas ramas siempre se debe tener en cuenta esa ampliación, ese tercer punto que es ese puente o esa conexión que se tiene entre las dos polaridades que se logran entender en este mundo, ¿no? Sí, así es. De acuerdo. Eh, sí, realmente es impresionante todo lo que, digamos, pasa en el mundo, no solamente hablando de la parte política, sino en todos los aspectos cotidianos de nosotros. Pasan cosas que uno, pues ya con nuestro bagaje en ciencia espiritual, se da cuenta que se podría haber hecho mejor o realizado de otra manera, ¿no? Pero entonces dice Steiner, ¿por qué la ciencia espiritual puede ayudar a resolver este problema de la cuestión social? Entonces, claramente, o sea, cuando se habla de una cosa de medicina, digamos un paciente se enferma o se muere porque fue mal diagnosticado o mal operado, o cuando un ingeniero que construye un puente se le cae el puente o hace mal la carretera y se le deteriora, o cuando, digamos, un arquitecto diseña mal una casa y en vez de seguirlos con los lineamientos que le había pedido el- lo que se le pedía y hace otra cosa, es evidente inmediatamente del error, ¿no? Y a pesar de eso, digamos, lo que dicen ustedes, o sea, se ve que la universidad o lo que hace preparar al profesional en lo que sea, no es suficiente para poder resolver la cuestión social, porque no se sabe si se está haciendo bien o mal, y mucho menos mm, no hay como una forma de responsabilizar a alguien por los desastres sociales, mientras que en los otros aspectos sí. Entonces por eso se dice que la ciencia espiritual sí va a ayudar mucho a resolver el problema de la cuestión social, porque se va a comprender cuál es el error, cómo atacarlo, digámoslo así, y cómo emprender una posible solución. Ya han dicho algo por ahí en ustedes, que creo que es lo que Steiner quiere llegar, y una de esas cosas es que el ser humano no se prepara para la cuestión social. Y lo otro que también lo han dicho, la universidad o el estudio, la teoría no es suficiente para resolver los problemas de la vida práctica. En otras palabras, la educación actual no está bien enfocada. Bueno, eso es lo que quería decir por pronto. ¿Algún comentario adicional o continúo con la lectura? Hemos sentido. Vale, muy bien. Kate dice, Sí.
Dale, Santi. Kate tiene un comentario y dice así: si se sabe que así es la situación, ¿por qué no se mejora el sistema? Está planeado para que así sea. Es, una, es un buen comentario, Kate. Em, yo creo que en este momento ustedes lo pueden resolver, o sea, lo pueden solucionar. No solucionar, contestar. ¿Por qué, a pesar de que es evidente que hace falta mejorar la cuestión para resolver el problema social, por qué no se ha hecho nada al respecto? Es, voy a cambiarlo de ambiente para que, o de ejemplo para que lo puedan, para que se pueda aterrizar un poquito mejor. Hablando no de la cuestión social, sino de algo que en cierto modo va a la par, de la educación. Se sabe que cada vez la educación no es suficiente, incluso se puede decir que es peor que antes, ¿no? Pero sin decir que sea peor que antes, simplemente puedo decir ahora que no es suficiente para preparar a un profesional o a cualquier persona en su cualquier aspecto de su vida laboral futura, ¿no? ¿Por qué, a pesar de que se sabe que no es suficiente, por qué no se hace nada al respecto? ¿Por qué sigue el mismo sistema igual, el mismo sistema de enseñanza igual que hace 20, 30 años, a pesar de que hace 20, 30 años se sabe que no es suficiente, que es deficiente, que es deficiente? ¿Por qué no se hace nada al respecto? Entonces yo creo que ustedes más o menos pueden sospechar por qué. No sé qué piensan. A mí me parece que el planteamiento de Cata es muy interesante. Y yo sí creo que eso, detrás hay como una estrategia o un plan. Yo que soy profesor, por ejemplo, yo decía, siempre digo, los jóvenes de esta generación tienen una gran inteligencia, una gran capacidad, bueno, creativos, pero el sistema, si ustedes comparan un bachiller de hace 20 años con un bachiller de ahora, el bachiller de hace 20 años le daba razón de física, de química, de matemáticas, de todo. Hoy en día no, ¿sí? Y creo que en las mismas profesiones, eh, digamos que por el hecho de privilegiar el lucro, ¿sí? El lucro de las mismas instituciones educativas, se descuida o se da una formación muy mínima. Por ejemplo, yo creo que Andrés puede contar, existen universidades que ofrecen posgrados en medicina, y es aterrador que el nivel de práctica que tengan, no estoy hablando de todas, pero sí en algunas, es mínimo, pero ofrecen especialidades que no tienen la estantería para que esa persona tenga un escenario de prácticas suficientes. Entonces creo que sí hay algo, yo en el sentido de que la gente sale, eh, pero realmente no sale preparada para enfrentarse a la vida como tal. Entonces, y eso lleva a otras cosas, ¿no? Entonces tiene que súper especializarse, súper especializarse, hacer N cursos, y yo sí creo que hay algo ahí que está guardado y que hace que el sistema funcione de esa manera. De acuerdo, Vladimir. Y hay mucho que hablar al respecto de eso también. Pri, tenías levantada la mano. Sí, no me acuerdo muy bien, hay una frase ahí respecto a lo que decía Vladimir, que me llega que es divide y vencerás. No me acuerdo quién era el que la decía, pero es una frase que es muy cierta en la actualidad. Uno ve que a medida que va avanzando la parte académica, se va perdiendo el contexto del centro o de la integración y se va dando aporte al concepto de cada vez más divisiones, subespecialidades, que por ejemplo, en medicina la especialidad en el dedo gordo del pie meñique, o sea, cosas así absurdas, pero que en esto prácticamente no nos dan un concepto claro de lo que es la verdad.
Entonces ahí está esa frase que decía el Cristo, que era quid es veritas, ¿no? Perdón, que no decía el Cristo, sino que le preguntaba a Pilatos al Cristo, ¿cuál es la verdad? Entonces yo pienso que a medida que se va profundizando, se va perdiendo cada vez más el concepto de la realidad. Y eso tiene un contexto de que como estamos en división, ¿sí? A medida que van la élite dividiéndonos, pues van venciendo ellos. Entonces tener una persona que sea súper, digamos, en la parte académica súper buena, pero en la parte práctica nada, ¿sí? Es prácticamente tener un esclavo. Y un esclavo barato, por decirlo así. Es más, él mismo tuvo que pagar su profesión, porque ahorita es así, ¿no? Entonces, esto es un contexto que cada día más vamos viendo en donde primero el significado de la mentira se está potenciando, estamos perdiendo el contexto del centro, estamos perdiendo la integración de las cosas y a su vez pues estamos perdiendo la libertad. Y uno de los conceptos antroposóficos claros es que el hombre es la jerarquía del amor y la libertad. Entonces pienso que estamos en una batalla y que en esa batalla tenemos que dar la mayor fuerza, digamos, de introspección o la mayor actividad de nuestro yo para que en pequeños grupos podamos ir solucionando este contexto del ser social, porque me parece que así puede ser mucho más controlado que ponerse, por ejemplo, a pensar en un ser social global. Así no va a funcionar la cosa desde la perspectiva mía y pues según lo que he interpretado de la antroposofía. Muchas gracias, Pri. De acuerdo contigo. Vladimir, tenías la mano levantada. Sí, es que a propósito, oyendo hablar a Andrés, me viene muy a la cabeza, a la mente, un ejemplo, ¿no? Imaginen que en el campo de la formación médica, las empresas farmacéuticas están haciendo una presión tremendamente fuerte para meterle la mano a la formación de los sobre todo de los médicos y de las especialidades, inclusive de patrocinar con becas y todas esas cuestiones. Y eso se plantea como algo altruista, ¿no? ¿Sí? Pero que en el fondo, lo que decía Andrés, ¿a qué lleva? Es a que se forme personas que tengan la mínima capacidad de crítica, de cuestionamiento. Entonces, finalmente, para el caso del médico, con todo el respeto, es el visitador médico el que lo ilustra sobre el medicamento que debe formular para X o Y situación, cuando todos sabemos que detrás de eso viene es un negocio bastante corrupto, ¿sí? Que hace que las empresas farmacéuticas vendan miles de millones de dólares en fármacos que no necesariamente sirven. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de los peligros que se tienen. Deben haber otros en otros ámbitos, en el derecho. Yo me imagino que en el derecho también debe haber muchísimo, muchísimo. Prácticamente uno lo que percibe es, para poner un ejemplo, ¿no? Con lo que está pasando ahora de los feminicidios, yo le digo a mi esposa y a mi hija, digo, el mensaje es, acábela, viólela, haga con ella lo que quiera, que tranquilo, que no pasa nada. Esto, el sistema lo saca. Y creo que es un grave para una sociedad, por ejemplo, el que, por ejemplo, la justicia no funcione como debe ser. ¿Sí? Dos campos donde yo creo que se puede ilustrar claramente la situación. De acuerdo contigo, Vladimir. Totalmente de acuerdo. Y con todo lo que ustedes han dicho. La verdad es que sí. Está. Digamos, creo que lo hemos hablado antes. Y Steiner más adelante lo va a aclarar mejor que yo. Pero podemos decir que nuestro sistema actual está enfermo, ¿no? Porque está prevaleciendo la, el dinero frente a los otros valores más importantes que el dinero. Por ejemplo, la importancia hacia las personas, la parte humana,
no tiene tanta importancia para el sistema actual que el dinero. Más vale ganar dinero sin importar lo que pase socialmente. Lo mismo con la justicia. Más vale el dinero, así saque libre a un culpable, pero prefiero ganar el dinero que hacer mi labor correctamente, que es impartir justicia. Entonces vemos que el sistema está enfermo. No se hace lo que se debe hacer porque está contaminado con el dinero, o el dinero se ha involucrado en el sistema social, en el sistema moral, o en el sistema judicial y administrativo. Y ese es el problema de nuestro sistema actual. Se está enfermando porque el dinero es lo que prima ante las otras ramas importantes de la humanidad, con la cuestión social, la parte administrativa y la parte judicial. Obviamente la parte económica es muy importante, pero la parte económica no debe ser la punta de lo que se desea conseguir, sino el medio para que el otro se pueda conseguir. Y ese es uno de los problemas. ¿Y vas a decir algo? Y a donde queremos llegar, que es ese nuevo ser social, prácticamente la herramienta del dinero se podría transmutar por algo que ya se utilizaba antes y que era muy sostenible, que era lo que llamábamos el trueque. Ahorita, por ejemplo, lo que explicaban mi padrino es que, por ejemplo, el billete de 10.000 pesos oro antes, ¿cierto? O sea que uno podía cambiarlo por un alguito de oro, pues, si uno quería ir al banco y lo cambiaba, pero ahorita no, ahorita el peso ni siquiera no está sostenido en nada físico. Y ahora con el juego de ¿cómo se llama eso? Como el juego de las criptomonedas y demás, pues ya se vuelve todo más etérico y todo más virtual, en donde prácticamente ya no hay, ¿sí? O ya se perdió el contexto de la realidad y se transmutó con un contexto de la mentira, que viene siendo esa herramienta que se está dando cada día más con mayor fuerza y que pues según la antroposofía ya sabemos que prácticamente desde el contexto espiritual es como esa información de esa encarnación de un ser totalmente lleno de mentira, que es Arimán. Vale, muy bien, Pri. Lo que has dicho es muy cierto. Más adelante hablaremos sobre ese tema en cuestión. Es muy interesante, pero también más complejo de hablar. Bueno, ya son las 9:30. Yo creo que Google en un ratico nos va a desconectar. Entonces yo creo que podemos dejar por hoy allí. Y más bien dentro de 8 días continuamos. ¿Les parece bien? Sí, Santi. Listo. Muchas Bueno, a gracias. ustedes, feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas Gracias, gracias. Bueno, Santi. que estén bien. Chao, que estén Chao, bien. chao. Bueno, que estén bien. Chao. Muchas gracias. Excelente. Buenas noches. Buenas noches a todos.